Radio con Aguante. Piezas de realidad. Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Los martes, de 21 a 23 en Radio con Aguante. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Martes 9 de la noche, los que estamos en vivo sabemos que es este tiempo, este espacio y este lugar, y es Radio con Aguante que nos está cobijando, y abrimos el juego de este vuelo que comienza ahora, se va a extender por 2 horas, y que como los buenos vuelos se sabe cuándo comienzan pero nunca cuándo terminan. Jorge Craine, Solana López, de izquierda a derecha en la ubicación de la mesa. Solana López, Jorge Craine, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Una noche tibia la de hoy en Buenos Aires. Sí. Una buena noche para este vuelo. Y emprender un vuelo en un tiempo de turbulencias, decía en nuestra apertura, ¿no? Y coordenadas para no perder el rumbo. Un poquito también la idea de ver dónde estamos parados y desde dónde vamos a mirar esta realidad complejísima que estamos atravesando en el mundo en general y en la Argentina en particular, ¿no? Abriremos las alas. Abriremos las alas en un tiempo muy complejo. El otro día hacía unas cuentas, estamos a 12 hoy de agosto en vivo. Quienes escuchen esto hoy miércoles será 13 de agosto. Quienes lo escuchen hoy jueves será 14 de agosto, porque la temporalidad un poco que se pierde con los nuevos consumos de las redes. Y estamos a 800 días de un cambio de gobierno, para que se den una idea. Estás en la cuenta regresiva. Tengo una cuenta. Una desesperada cuenta regresiva. Sí, y la primera que tiro es, si viene alguien, y se los pregunto casi a modo de juego, de ejercicio, viene alguien que hace años no está en la Argentina y estuvo muy desconectado, muy desenchufado, en un lugar de los que no debe haber tantos en el mundo, pero totalmente aislado, sin conexión de datos, de noticias, de informaciones, y le tenemos que contar a qué Argentina llegó en este agosto del 2025. Solana. Una Argentina a la intemperie donde un Estado empieza a desaparecer para el acompañamiento, la protección de ciudadanos y ciudadanas, y sí tiene mucha presencia para la represión. Una Argentina que todavía piensa cómo salir de una situación histórica en nuestro país que no se resolvió en los últimos años, pero que ese intento de recuperar un buen rumbo lo hizo por derecha, y así estamos. El Estado para ciertas cosas y no para otras, ¿no? Porque cuando vemos la gendarmería, la policía de los aeropuertos, la federal, la prefectura reprimiendo a los jubilados, eso es el Estado. Es el tipo de Estado que pretenden una economía para muy poquitos y palo y bala, como dice Expert, para todos los demás. Y en un momento además de tiempo electoral también, ¿no? Con todas las dificultades que esto acarrea, con alguna expectativa, pero también con algo inédito. Jorge Craines y Solana López nos vamos conociendo en este espacio que transcurre por las siguientes 2 horas aquí en Radio con Aguante. Ya vamos a saludar a los compañeros y a presentarlos formalmente.
pero en un tiempo en donde aparece un elemento bastante novedoso que es el desinterés en la participación, ¿no? Cómo alimentar una maquinaria que rompa esa inercia de la desesperanza, podríamos decir, ¿no? Sí, hay una bronca que se va acumulando y mientras tanto la democracia, o lo que llamamos democracia, tiene unas falencias que no contiene las aspiraciones de una mayoría. Hay una mitad que no fue a votar y algunos que fueron a votar medio por obligación también. Nadie con entusiasmo de que haya una alternativa, una fuerza en la que se confíe, en que se busque vivir mejor, luchar por algo consistente. Y entonces estamos en un momento de apatía, de depresión social. Tenemos una psicóloga acá, yo hablé de depresión, no sé si la palabra corresponde, pero la situación es esa. Hay algunos sectores que están empezando a luchar, todavía de manera dispersa y sin una perspectiva política. Y los que debieran estar convocando, bueno, a veces convocan, pero la mayoría de las veces miran para otro lado. Solana, hay que ver también si la política tradicional, y me refiero a, en este caso, el turno electoral, que de los últimos 42 años ha marcado ciclos, ¿no? Cada 2 años ir a votar, alcanza para dar una respuesta. Claro, claramente no alcanza y por eso el ausentismo. Por un lado, la ausencia de alternativa, ¿no? Claramente la política tradicional no se construye como alternativa política y eso hace que vastos sectores no encuentren respuestas a sus necesidades en las propuestas programáticas. Y no solamente las propuestas programáticas, en el accionar de esa política tradicional, que recién ahora, por ejemplo, el Congreso empieza a ponerse un poco más serio en la defensa de los intereses. Por eso también la actitud de Milei contra el Congreso. Pero también hay que decirlo, se estimula desde el gobierno nacional una antipolítica para canalizar ese enojo y esa bronca, y es importante pensar en cuál es el clima social, que decía Jorge, esta especie de depresión. Ese clima social tiene que ver con una ausencia de poder simbolizar lo que está pasando. De golpe nos vamos perdiendo derechos, vamos perdiendo condiciones económicas, posibilidades de acceder a la salud, a la educación, a la vivienda. Y eso que nos va sucediendo a cada uno y a cada una de nosotros, ¿cómo lo simbolizamos? ¿Cómo metabolizamos ese dolor, esa frustración? Bueno, esa ausencia de simbolización es lo que está produciendo este gobierno con una invasión constante y permanente de acciones contra nuestro propio pueblo. Y vamos perdiendo soberanía. Así es. Hay una visita sistemática de altos funcionarios de los Estados Unidos que vienen como a verificar, a controlar lo que sucede. Hay un plan de instalación de una base naval de los Estados Unidos en Tierra del Fuego. Y, bueno, la permanente apropiación por capitales por años de lo mejor de la Argentina, el litio, los minerales específicos, incluso la pampa húmeda. En fin, estamos en un momento de desgracia nacional. Hay un punto interesante, ¿no?, que uno se pregunta, que es la caracterización del tiempo. ¿Cómo definir una propuesta disruptiva? Claramente que fue la de hace casi 2 años, la de Javier Milei y su equipo, en un tiempo en donde el mundo está reconfigurándose también, ¿no? ¿Y qué papel nos toca en eso? La Argentina tenía todo encaminado de alguna manera formalmente para ingresar a los BRICS. Así es. Estaba un acuerdo ahí sellado, firmado, hasta que de repente, diría un expresidente, pasaron cosas. En la línea de tiempo, alrededor de septiembre-octubre del 23, Claro, 2 Sí. años. se reunían los BRICS en Johannesburgo. Y Lula, hay que decirlo, trabajó mucho para que ingrese a Argentina. Se hablaba de BRICSA en aquel momento, porque claro, la ecuación que incorpora Argentina es la ecuación alimentaria, y entonces Argentina es un país que exporta alimentos y por lo tanto era necesario para
para los BRICS, pero importante. Pero en el medio hubo una elección que ganó Milei. Milei asumió. Argentina debía ingresar, según el acuerdo de Johannesburgo, el 1 de enero de 2024. Pero lo primero que hizo Milei, o una de las primeras resoluciones en la primera semanita de gobierno, fue rechazar la invitación a los BRICS y nos dejó atados de pies y manos a la voracidad y a los designios del gran capital extranjero. Y después, mirando el currículum vitae de Toto Caputo y el currículum vitae de Sturzenegger, vemos que desde jóvenes vienen trabajando para la banca internacional, especialmente para JP Morgan. Hay una foto ahí interesante, lo que plantea Jorge, y una aclaración, ¿no? No vamos a estar tapadísimos de material de archivo, de audios, de lo que dijo Milei hoy en la mañana, lo que dijo el martes, lo que dijo en la cadena. Digo, está en las redes. Hace poquito escuché que alguien decía, si se puede googlear, no lo preguntes. Bueno, tenemos un público que sabrá dónde ir a buscar la información y no queremos tampoco hacer un aporte a la confusión general. Entonces pensamos también en, bueno, tenemos que pasar al presidente hablando en la cadena del viernes. Bueno, lo buscas ahí, lo encontrás en YouTube, en internet, y ahí está. Pero de esa foto del JP Morgan del viernes hay un dato, yo creo que inédito en la historia de la Argentina. Para una cadena nacional al menos, había 5 integrantes en esa foto. Javier Milei en el centro y el equipo económico. Luis Caputo, José Luis Daza, un chileno nacido en la Argentina circunstancialmente. Bausili. Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y Vladimir Berning, el vicepresidente del Banco Central. O sea, ellos desde chiquitos, podríamos decir, están en el sistema financiero. Los 4 ex por año. JP iba a decir, perdón los amigos peronistas. La gloriosa, el glorioso, para que no se ofendan nuestros amigos, especialmente los setentistas. Exactamente, el glorioso JP Morgan en este caso. Bueno, los 4 ex JP Morgan durante largos años. Siguen siendo JP Morgan. Siguen siéndolo, ¿no? Aún en el gobierno, aún al frente del Estado y de la política económica del país, siguen representando los intereses del sistema financiero global. Bueno, tal vez más concentrado. Es una foto que intenta construir sentido. Es un poco también, digo, por donde va el gobierno de Milei, es reforzar la política económica, su proyecto de carácter neoliberal, su rasgo fascista, con una construcción de sentido de nuevo tipo, que va acompañado de esta lógica fascista brutal. Entonces, parte de la construcción de sentido es mostrar economistas, varones, toda una estética sumamente rígida. Llamaba muchísimo la atención si uno lo compara con las estéticas de otras derechas, como fue la del propio Macri, que se mostraba mucho más relajado, más canchero. Milei apela a todo aquello que podríamos decir mucho más rígido, más estructurado, que da un sentido realmente de lo inamovible, que además estuvo muy claro en su discurso. Esa barbaridad de decir solamente con los pies hacia adelante van a poder sacarme, resistiendo a que no da lugar ni a críticas ni a posicionamientos de la oposición, ¿no? Me hizo recordar a Videla, al general Videla, cuando decía no tenemos plazos sino objetivos. Tenemos objetivos sino plazos, los decía con más precisión. Es decir, una dictadura. Pero en este caso no es una dictadura militar, es una dictadura de los grandes monopolios financieros, el sector más concentrado de la economía global. Bueno, parte de todo eso es lo que vamos a estar hablando, no solamente hoy, sino en cada encuentro, cada martes, porque a uno le da la impresión también que la caracterización del momento, el diagnóstico, implica también una puerta de salida, ¿no? En definitiva, o sea,
¿Cómo caracterizamos? Solana mencionaba recién la derecha, algunos la llamaban moderna, democrática, de Mauricio Macri, ¿no? La nueva derecha. Claro, era una derecha sin corbata. Zen. Bueno, Zen. al lado de esto, volvé Marcos Peña, te perdonamos, podríamos decir, en tono irónico, pero también es cierto que ha cambiado el mundo en los últimos años, y eso también lo tenemos que reflexionar y pensar. ¿Qué nos dejó la pandemia? ¿Qué nos deja el impacto cotidiano de las nuevas tecnologías en la construcción de sentido de vida cotidiano, pero de sentido político, cultural y político? Claro. Es decir, cómo nos apropiamos hoy del conocimiento cuando está todo encapsulado en un par de pulgaditas que implica esto que tenemos todos en la mano todo el tiempo, que es el teléfono celular, y que nos marca una identidad también. Somos a partir de esto que tenemos en la mano. Cantidad de cuestiones, ¿no? Y si dejamos el celu, vamos a la pantalla de la compu y después a la pantalla de la tele, y estamos de pantalla y pantalla, y el humanismo se va perdiendo. Se va perdiendo el humanismo, contacto. se va perdiendo la palabra. Por eso también un poco esto que dice Jorge, y es la idea de no sobresaturarnos a nosotros mismos tampoco en un espacio de reflexión, de pensamiento, de debate, de propuesta, porque también es ese el punto, ¿no? Decíamos diagnóstico y propuesta, diagnóstico y salida, porque después de este horror, ¿qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y para qué? ¿No? Sí, llegaremos al 27 porque se habla de ganarle las elecciones en el 27. Me parece que en el 27 lo que va a quedar de Argentina es una especie de tendal donde no va a quedar nada y donde va a haber que pensar en una reconstrucción del país. Ahora, claro, una reconstrucción pensada con las viejas ideas que hasta ahora nos fueron llevando y trayendo en la política argentina, podemos corregir alguna cosita, remendar alguna falla, pero vamos a seguir en la misma historia. Así que hay que pensar otro modelo, otra práctica, porque me parece que ya estamos en un tema que es de sistema. Ya no es solo Milei y sus acompañantes. No hay un modelo temporal, digamos. Ya es de sistema, claro. El problema, y de sistema económico-social, de sistema político, de sistema electoral. En fin, me parece que está todo ahí en juego para abrir otras perspectivas, para pensar distinto. Y algunas cuestiones que me parece que se ponen también en crisis, cuando se habla de crisis de representación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de representación que está en crisis? Y algo que venimos arrastrando es la dificultad de poder generar espacios participativos, democráticos. Me parece que ese es un poco el debe y el desafío que tenemos hacia adelante, es cómo vamos generando espacios de construcción colectiva, democrática, participativa, de construcción de poder popular, en definitiva. Claro, claro. Y bueno, tenemos este espacio y le hemos puesto Informe de Pájaros. Un espacio que se va a extender por casi 2 horas más todavía y que tiene su emisión en vivo los martes de 21 a 23 aquí en Radio Con Aguante. Y hoy tenemos a nuestros compañeros, los saludamos y nos presentamos también con ellos, Marcos Delgado y Pablo Fernández en la operación técnica. Hay audio, hay video. En un ratito, esto no se hace, no hay que prometer demasiado, pero estamos en condiciones sí de garantizar lo que sabemos que podemos lograr y conseguir. Un ratito presten atención los que estén en vivo y los que no lo seguirán disfrutando en otros momentos del día, de la noche, vaya uno a saber, de las madrugadas o de cuándo, porque vamos a hacer una especie de viajecito de la historia en los últimos años en nuestra América, justamente, ¿no? Un espacio que nos cobija también. Ya vamos a contar también sobre la radio, más allá de que nosotros nos estamos sumando, hay un proyecto muy interesante acá que nos está dando lugar. Un viaje por nuestra América con una de esas figuras que uno dice cuando la recuerda, cuando la escucha o cuando la mira, que lo vamos a hacer. Che, nos están faltando algunos de estos, ¿eh? Y sí, qué bien nos vendría, ¿no? Qué bien nos vendría uno de estos. Bueno, para los que estamos en vivo, repetimos, la idea y el concepto son las 9:23 de este martes 12 de agosto.
en el 11 2699 9574, 11 2699 9574, nos pueden escribir. Tenemos un Instagram abierto que es Informe de Pájaros, y también en @radio con aguante, el sitio, en esa red social de la radio, nos estamos contactando con estos contenidos y con los de toda la emisora. 9:23 en este martes, primer programa, capítulo 1 de Informe de Pájaros. Radio con aguante. Piezas de realidad. Informe de Pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. En la noche de este martes, muy agradable en la ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo, de un invierno que se va yendo como arena entre los dedos. Le queda poco más de un mes a este vuelo invernal, ¿no? Dicen que puede volver el frío. Sí, algo nos va a quedar en los próximos todavía. días. Algo nos va a El quedar. confiable Servicio Meteorológico Nacional, que todavía existe, no lo han disuelto. No, claro, es que es un instrumento estatal. Es un instrumento de medición muy importante. Sí. Que viene de cumplir 100 Fundamental. años. Pero- hace un par de años. ¿No será un gasto para el que no hay plata? Pero vos te comprarías vos suponete que tenés mucha guita, pero mucha. ¿Te comprarías un servicio Solo me queda meteorológico? suponerlo, ¿no? Pero bueno. ¿Te comprarías un servicio meteorológico? Y claro, tiene que haber el señor que compre el... Que tenga un interés, seguramente. Pero nos pueden cobrar por decirnos la temperatura del día. Claro. Ustedes conocen el chiste del ingeniero, ¿no? No es un espacio de humor ¿no? Pero Los si me chistes no vienen mal. permiten Un chistecito. Por favor. chistecito. Podemos tener uno malo por programa. Este creo que no es malo, pero es una linda historia. Permitido. Había un ingeniero tomando unas mediciones con un instrumento muy importante de medición del espacio en la montaña. Y se acerca un pueblerino y le pregunta muy humildemente qué estaba haciendo. Y el ingeniero le dice, mira, estamos midiendo acá el lugar. No le da mucha bolilla. El hombre insiste en qué iban a hacer. Dijo, bueno, estamos midiendo para hacer un camino. Ah, qué interesante. Acá lo hacemos distinto, le dice el hombre. El vaquiano. El vaqueano, claro. El hombre del lugar, el pueblerino, el vecino de la zona. ¿Y cómo hacen?, le dice el ingeniero. Bueno, dice, buscamos un burro y cuando el burro empieza a caminar, lo seguimos. Y ahí el burro nos marca el camino. Ah, qué interesante, dice. Lo voy a tener en cuenta. Y eso pone con su instrumento y sigue midiendo. Y el vaqueano le dice, usted no me está entendiendo lo que yo le conté. Le digo, sí, me dice el hombre. Buscan un burro y ya está, lo siguen, pero no parece un método muy moderno. Supóngase que el burro se cansa o se muere. Bueno, traemos otro burro, le dice. Con natural lógica, ¿no? Hay algún burro más para ir a buscar. Vaya si el tiempo lo demuestra, ¿no? O Siempre hay un una burro. burra para respetar la cuestión de género. O una burra, está claro. Y dice, bueno, en ese caso traemos otro burro o una burra. Dice, bueno, pero suponga que en el pueblo murieron todos los burros. Vamos al pueblo de al lado y traemos un burro. Y ya el ingeniero se hincha, se harta, se pudre y le dice, bueno, supóngase que se extinguen todos los burros del planeta. ¿Qué hacen ahí? Bueno, en ese caso llamamos a un ingeniero. Bueno, es un poquito la idea del servicio meteorológico y es un poquito tomarse con algo de humor este tiempo que nos está atravesando, que está muy mediado también, esto, Sorana, por ahí lo podríamos pensar alguna vez, por el humor como mecanismo de defensa, ¿no? Todo es un meme en definitiva en estos tiempos. Que no nos Sí, quiten la alegría, Claro. perdón, Solana. Son como dos cosas distintas. Una cuestión es que no nos quiten la alegría, lo cual es cierto. La otra vez leía una obra de teatro maravillosa sobre la Guerra Civil Española, que en uno de los pasajes hablaba de justicia y felicidad. Y me pareció una síntesis fantástica la que los republicanos y republicanas aspiraban, ¿no? Justicia y felicidad. Y el humor es una herramienta maravillosa para los pueblos, para los sujetos, de metabolización.
Pero si todo se transforma en esa superficialidad del humor, esa cosa forzada, es un mecanismo de defensa que de alguna manera nos despega con la realidad. Entonces, están geniales los memes, pero no todo es un meme. Tenemos la alegría de luchar. Tenemos la alegría de luchar, claro. De tener utopías y sostenerlas. Y lo dice una cordobesa que todo el tiempo hacemos chistes de la vida cotidiana, pero también transitamos la vida cotidiana. Y se banca en el vuelto de ser de alguna manera depositarios de gran parte de los males del país, ¿no? Sí, también. Que hay que cuidar que la cordobesa no se nos vaya aporteñando. Porque que no es pierda parte de la tonada, dialéctica claro. de la vida. Claro. Bueno, en un ratito nos vamos a meter con mucha más información. Jorge va a hacer una columna política entendiendo también un momento muy particular. Algo adelantaba de qué está pasando por estos días. Son días de definiciones de, por ejemplo, las candidaturas electorales, ya no para las provinciales, que por ejemplo en el caso de la provincia van desdobladas por primera vez, sino el cierre de los nombres, no hace de las alianzas o de los partidos. Mira, para octubre, elecciones nacionales. En esto no sigamos al burro. No, por suerte. Por en favor. Esto de la política no sigamos al burro. Bueno, ya hemos seguido un ingeniero, mirá cómo nos fue. Ahora seguimos un economista y abogados ni te cuento, ¿no? Lleno de abogados. Mientras no sean de uniforme, que ya tuvimos también y bastantes, tratemos de buscar una profesión nueva, ¿no? Diría Enrique Pinti. Un estadista. Pasan los tiempos, quedan los artistas, ¿no? Bueno. Un revolucionario. Podríamos buscar un buen revolucionario. Arranquemos con sensibilidad humanista, creo que ese sería un buen comienzo. Un poquito de sensibilidad. Un poquito. Y para estos humanista. tiempos de crueldad, otra palabra que está muy en boga, la sensibilidad, del humanismo y la revolución son palabras en sí mismas transformadoras, ¿no? Y el solo hecho de denunciarlas cuando hay tanto miedo. Vamos a hablar también de la violencia en algún momento que atraviesa esto, y lo dejo abierto para ustedes como incógnita, casi adelantando mi propia respuesta. ¿Es el modo de la violencia, es la forma de la violencia, o hay también un orden social injusto que determina que en ciertos momentos aparezcan elementos violentos como los que estamos viendo ahora en el lenguaje y en la acción también, ¿no? Jorge mencionaba lo que ocurre lamentablemente todos los miércoles con las represiones y la idea de no acostumbrarnos y no naturalizarlo, en definitiva. El hambre es violencia. Sí. Entonces, claro, en algún punto cuando el presidente se defiende a sí mismo diciendo, bueno, las formas, tiene razón, no podemos quedarnos solo en las formas. Sino entendemos que hay un fondo también de situaciones muy violentas que nos atraviesan, que nos configuran y que determinan relaciones sociales, ¿no? En definitiva, bueno, vamos a empezar a viajar, porque en este recorrido de Informe de Pájaros, en esta vuelta de análisis, de información, de dar un poquito en la tecla de la coyuntura, pero también de pensarlo con otra distancia, hay temas que son de urgencia, de actualidad, pero que hacen también al fondo de la cuestión. Y en este caso, los invito a viajar hasta la provincia de Santa Fe. Nos está escuchando del otro lado el diputado provincial, periodista de larga trayectoria, diputado provincial Carlos del Frade y candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Krain, Solana López y Pablo Marcau, te saludamos aquí en Radio Con Aguante en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Un gustazo, gracias por la deferencia. Por favor, Carlos, sabes que sos nuestro primer invitado en el ciclo que estamos comenzando hoy, así que apelo también. Ay, qué bueno, muchas gracias, un privilegio, gracias. Por favor, apelo a darte este dato para tocar tu alma de periodista también, que no dejas de tenerla. Sí. Y sabes lo importante que es tener interlocutores que nos ayuden a pensar, y en este caso, te decíamos en la previa, cuando te contactamos, hay un tema de actualidad, y por ahí está bueno empezar por eso, que tiene que ver con lo que ocurre con el empleo, uno diría en el país, pero en particular quiero consultar sobre el pedido de informe que hiciste en la legislatura al gobierno de la provincia de Santa Fe sobre la situación de Celulosa Argentina. Carlos, contanos un poquito cómo está ese tema. Sí, hay ciudades en la Argentina que son monoindustriales. Una industria define el perfil de la ciudad durante décadas y generaciones enteras. 3 generaciones, por ejemplo, pasan por la planta industrial de ese lugar. Entonces esa industria se convierte en una especie de segunda sombra de los habitantes de esa ciudad.
Hay una ciudad muy cerquita de Rosario que se llama Capitán Bermúdez, camino hacia la ciudad de San Lorenzo, en el norte de Rosario. Y allí en Capitán Bermúdez, de la década del 30 del siglo pasado, está Celulosa Argentina, que primero se fundó con capitales nacionales e italianos, terminó siendo la principal planta productora de papel durante todo el siglo XX en la Argentina, y ahora forma parte de un grupo que se llama Tapebicuá, que es un grupo vinculado a capitales salteños, y que ahora, con una deuda de 128 millones de dólares, viene paralizando su actividad, dejando en la angustia total a casi 1.000 trabajadores en forma directa e indirecta. Esto impacta muchísimo en esa ciudad, porque, insisto, es la segunda sombra de los habitantes de Capitán Bermúdez, muy cerquita de Rosario, y es una de las más emblemáticas de lo que era entonces el cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo. Por lo tanto, lo de Celulosa es una especie de pauta de comportamiento de grandes empresas hoy que están marcando esto, procedimientos preventivos de crisis que genera reducción de salarios, suspensiones y además despidos. Y esto es lo que se está imponiendo como si fuera una triste repetición de la matriz de los años 90 que multiplicó la desocupación por 3. Carlos, vos tenés mucha experiencia en contar la realidad a partir de la mirada sobre el papel de las empresas, ¿no? Y además, ustedes tienen allí en Santa Fe, y vos has trabajado mucho el tema de Vicentín, por ejemplo, sí, algunas empresas que son casos testigos, ¿no? Como este que nos estás contando, para entender parte de la matriz y de la estructura económica y productiva de la Argentina. ¿Cómo lees que están actuando las empresas hoy? Leía también por estas horas los informes de algunas grandes empresas, Mastellone, por ejemplo, con anuncios de pérdidas importantes, que están actuando en términos de su posicionamiento con la política económica de un gobierno al que todavía siguen acompañando. Sí, además lo van a seguir acompañando porque como este gobierno, en una semicolonia como es la Argentina, semicolonia de un imperio en decadencia como es Estados Unidos, y como todo imperio de decadencia, como lo muestra la historia, se hace cruel y por lo tanto se hace cruel la colonia, en este caso la que tiene en sus manos Javier Milei, impone criterios que a los grandes empresarios les interesa y mucho. El viernes pasado, Milei, en su llamado a toda la gente, en lo que fue la cadena nacional, dijo claramente que se venía la segunda generación de cambios, en donde está la famosa reforma laboral que desde 1955 quiere llevar adelante el gran capital en la Argentina, que es, en buen romance, la destrucción del derecho laboral, empezando con las indemnizaciones. Por eso las empresas van a seguir acompañando, porque se sabe que este es un gobierno que tiene una gran mentira de origen, que es producir desde el Estado la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados. Y en medio de eso lleva adelante esta bandera de la destrucción del derecho laboral. Por eso las empresas lo siguen apoyando. Hola, mucho gusto. Jorge Kreines te habla. Y hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto tenerte en el programa. Y te quería decir, hablaste del Estado y cómo utilizan el Estado para imponer sus políticas, ellos que dicen que vienen a destruirlo desde adentro, ¿no? Es un tipo de Estado que pretenden, un tipo de Estado donde prevalece la gendarmería, la policía. Exactamente. Los palos. Esa es la otra cara de la misma moneda. Exactamente. Seguridad y economía son las dos caras de la moneda. Eso no se disuelve, ni se privatiza, ni se destruye, ni se desguaza. No, al revés, se invierte para el control social, efectivamente. Y tenemos una ministra que representa ciertos intereses que tienen que ver con lugares donde se está produciendo un genocidio. Me refiero al Estado de Israel, a la Mossad. Sí. De paso te quería preguntar, como periodista, perdona que te cambie un poco el ángulo de la información. No, está. Pero soy la misma persona, no hay problema. El crimen que se ha cometido contra los periodistas de Al Jazeera en la Franja de Gaza, como periodista, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo transitas? Lo vivo como cualquier habitante de esta saqueada cápsula espacial, que es la única que tenemos, que es el planeta Tierra. Lo vivo con muchísima preocupación porque me parece que efectivamente no hay límites para estas democracias que degeneran en autocracias y en donde el negocio de las armas, la represión y la guerra está por encima de cualquier tipo
de consideración ética o moral. Acá nadie se salva en medio de lo que es el genocidio que está produciendo el Estado de Israel contra el pueblo de Gaza, ni tampoco para quienes están allí haciendo una función social tan importante como alguna vez fue hacer periodismo en cualquier lugar del planeta. Sí, efectivamente, terrible. Y bueno, acá el presidente que tenemos adhiere a esas posiciones, ¿no? Sí. Admirador de Netanyahu, lo invita a venir a la Argentina. Y no sé si los oyentes están al tanto del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional. Argentina es signataria de ese tratado y si fuera por eso, debiera detenérselo inmediatamente al poner el pie derecho en territorio nacional. Pero parece que lo quieren invitar con toda la pompa y toda la parafernalia del Estado, con todos los honores para un genocida, un criminal de guerra, así establecido por la Corte Penal Internacional. Lo que va a quedar para todos los sectores que resistimos a esta política de saqueo y de represión es seguramente ir a la calle a protestar contra esa presencia que ojalá además espero que no se produzca. Carlos, te presentábamos, estamos charlando con Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe y candidato a diputada nacional. También decíamos, presentaron hace algunos días la lista y contanos un poco, no sé si seguís mucho las encuestas, cómo está ese tema, pero con perspectivas de llegar al Congreso Nacional, un Congreso que también decíamos hace un rato con Solane, con Jorge, fue muy protagonista en este tiempo por buenas y por malas razones. ¿Qué idea hay con eso de esta elección y qué expectativa a partir de diciembre en todo caso? Nosotros representamos, hoy nos llamamos Frente Amplio por la Soberanía y representamos a la conjunción de 11 organizaciones sociales y políticas y queremos ser la continuidad de lo que alguna vez hizo Pino Solana, en donde nosotros nos metimos en política, que es Proyecto Sur. Izquierda Nacional que denuncia esta situación de semicolonia, pelear contra el saqueo, decir con nombre y apellido quiénes son los multiplicadores del dolor, pero al mismo tiempo dejar claro que a diferencia de otros sectores, que también son sectores populares, nosotros no vamos a la Bolsa de Comercio a escuchar las instrucciones, vamos a seguir denunciando a empresarios corruptos como los de Vicentini y vamos a seguir denunciando el narcotráfico como lo hicimos en Soledad durante todos estos años. Por eso nosotros vamos con nuestra lista de diputadas y diputados nacionales para que justamente en el Congreso de la Nación sigamos haciendo esto de tratar de defender al pueblo de la provincia de Santa Fe de estos temas, para después articular en el 2027 otra idea política más amplia, pero por ahora lo que necesitamos es que esta idea de izquierda nacional esté presente por afuera incluso de las grandes estructuras partidarias. Poco se habla de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Y un poquito sí se habla de los puertos del río Paraná, pero vos estás ahí en las cercanías de ese puerto tan importante por donde salen millones y millones de dólares que se van, ¿no? Se van sin control totalmente alguno. ¿No? Exactamente, por eso el tema es fundamental tratar de instalarlo también en el Congreso de la Nación con la mayor contundencia posible, pero también con la idea de no transar, porque en forma simultánea esto, la ley base, la ley de blanqueo, la ley antimafia terminan siendo votadas por ese Congreso que, como bien decían ustedes, tiene luces y sombras. Lo más importante es tratar de ampliar esas luces que existen, pero lo cierto es que hay que pelear contra un saqueo porque la única manera de que tenga sentido habernos enamorados alguna vez y tener hijas e hijos en la Argentina es recuperar la Argentina. Y para recuperar la Argentina hay que parar este saqueo y cortar los lazos de dependencia. Carlos, mencionaste la palabra narcotráfico, déjame volver a eso con esta pregunta. ¿Cuánto está presente en la agenda política argentina con la profundidad con la que vos lo trabajás hace años, vos y otros tantos y tantas, en términos de pensar este fenómeno en su integralidad y en su complejidad, desde la expresión callejera, Rosario, digo, es la muestra de eso, hasta los entramados económicos, digo. ¿Hay un debate en la Argentina realmente serio en la agenda de la política? No, yo creo que no, es al revés. Es la excusa del combate al narcotráfico sirve para profundizar el control social, por eso
tanto Patricia Bullrich como Petri, como el propio presidente de la Nación, como el propio gobernador de la provincia de Santa Fe, dicen que hay que meter al ejército en las calles argentinas, y esa excusa del combate al narcotráfico no es más que la doctrina de seguridad continental inaugurada a finales de la década del 80 por el Comando Sur del Ejército Norteamericano, para que con esa excusa se genere control social. Mientras tanto, mientras se pega siempre por abajo, por arriba la ley de blanqueos ha generado que en la Argentina cualquiera puede generar cualquier tipo de asociación ilícita, no va a encontrar castigo, y lo que ha pasado también este fin de semana es muy importante. Hoy hay más droga en la Argentina que nunca, por eso tal vez hayan bajado los homicidios, porque seguramente hubo un pacto con distintas organizaciones narcopoliciales barriales, como siempre definimos nosotros al narcotráfico por abajo, que a cambio de tener la zona liberada para vender la enorme cantidad de droga que hoy entra a la Argentina, han generado una menor cantidad de homicidios, que es lo que hace que Patricia Bullrich ufane diciendo que la Argentina es el país más seguro de América Latina. Lo cierto es que mientras eso se dice que se castiga por abajo, por arriba el lavado de dinero, la exportación de los puertos privados como el de Vicentín, que iba a exportar media tonelada de cocaína el 1 de mayo pasado, está marcando esto, el paraíso para las grandes empresas para hacer negocios legales e ilegales con la complicidad de un Estado que sigue siendo bobo y cómplice a estos intereses. Carlos, escuché algunas voces inteligentes que dicen que si uno quiere verdaderamente enfrentar el narcotráfico, tiene que comenzar por aquellos bancos que lavan el dinero del narcotráfico. Pero Totalmente. claro, el sistema financiero es el que nos está gobernando. Estamos gobernados por el sector más, por representantes en la Argentina que saben hacer el repulgue de las empanadas, preparar las brasas para el asado, pero representan al sector más concentrado del capital financiero internacional. Sin duda, por eso nunca van a encontrar un allanamiento en un banco por narcotráfico, siempre el allanamiento es en una villa. Carlos, te habla Solana López. Buenas noches. Encantado. Pensaba en el nombre, soberanía, y bueno, una centralidad en esto que decías, lo que significa hoy para el mundo el negocio de la guerra, el negocio de las armas, y que nos empieza a invadir también en nuestro país, en el proyecto que hoy nos gobierna, y eso articulado también con el negocio del narcotráfico, el negocio de las mafias, y cómo entonces cobra un valor fundamental esto que llevan como nombre, y me imagino también como propuesta fundamental de su propuesta política, la soberanía. Sí, en primer lugar nosotros estamos diciendo mucho porque acá vamos a presentar un libro que ya lleva casi 25 presentaciones en distintos lugares, que se llama Soberanía de la Cabeza. Hoy es fundamental volver a recuperar nuestra cabeza porque está totalmente colonizada con la información que llega a través del teléfono celular y los medios de comunicación. Cada vez que presentamos esto es muy interesante por las discusiones que se dan sobre cómo uno depende del celular, cómo uno se ha convertido en un fono sapiens, no dejó de ser hace rato un homo sapiens. Entonces la soberanía de la cabeza es fundamental, pero claramente lo que nosotros apuntamos es a recuperar el pensamiento propio y a partir del pensamiento propio pensar nuestra realidad donde pisan nuestros pies. Ahora, para eso hay que poner la cabeza sobre los pies. Eso nos cuesta mucho. Eso se llama economía de la atención. Está desarrollado por las grandes empresas que están detrás de este dataísmo que llega cada 15 segundos al teléfono celular. Pero a partir de eso, lo que nosotros suponemos fundamental es saber y hacerle ver a nuestro pueblo que hay 5 negocios que son las 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo de hace 70 años, que son el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Eso va de arriba hacia abajo, que el capitalismo nunca va a ir en contra del negocio de las armas, del negocio del petróleo, del negocio del narcotráfico, porque dependen su flujo de dinero frescos de esos negocios ilegales. Por eso hay que construir otro tipo de sociedad. Ahora, para eso hay que construir primero, recuperar el pensamiento propio para después recuperar las riquezas argentinas para el pueblo argentino. Es una tarea muy grande que hay que hacer todos los días, especialmente desde las aulas y por lugares bien cercanos, porque solamente se defiende lo que se ama. Ahora, para amarlo hay que conocerlo, hay que saber su historia.
y eso es fundamental. Totalmente de acuerdo, Carlos, y dijiste algo, ¿no? Este es un problema del capitalismo. Creo que hay que pensar en otra manera de organizar la sociedad. Y seguro. Hay que seguro. pensar en otro modo de hacer las cosas y salir de este círculo vicioso en el que estamos históricamente en la Argentina. Bueno, Pablo se va a despedir de vos. No te va a despedir porque sería aumentar la cuota de despidos que ya tenemos en el país, pero te va a saludar hasta otra ocasión. Dale. Carlos, no, Muchas gracias. agradecerte por supuesto este rato de charla, el tiempo que te tomaste para participar en nuestro primer capítulo, nuestro primer envío aquí en Radio Con Aguante. Desearte, acá me voy a despojar de cualquier tipo de objetividad posible, desearte que a partir de diciembre estés mucho más en Buenos Aires. Uy, ojalá. Creo que no vedamos ninguna cuestión, no violamos ninguna veda electoral porque no rige todavía. Y esto es virtual, Claro. ¿no? Estamos ahí en una especie de zona gris de la legislación. Pero bueno, fuera de la broma, digamos, que esta campaña tan rara y que va a ser muy, muy breve, en definitiva, porque se vota en apenas poco más de 2 meses, el 26 de octubre, tenga un buen resultado para las y los santafesinos y santafesinas. Así que... Gracias. Un abrazo muy grande. Micrófono abierto para lo que necesiten y bueno, el abrazo también de este lado de nuestra Gracias. parte. Carlos del Frade dialogaba con nosotros, diputado provincial del Frente Amplio, Popular y del Frente Por la soberanía. por la soberanía ahora en la candidatura nacional junto con 11 organizaciones que lo acompañan. La verdad que se ha formado allí en Santa Fe una cosa interesante: la Liga de los Pueblos Libres, el Movimiento Libres del Sur, PARES, el Partido Comunista Revolucionario, Alfonsinismo Auténtico, Encuentro por Rosario, sí, Concejalía Popular y el Partido Comunista de Santa Fe acompañan. Oh, el Partido Comunista. ¿Qué dirá Milei? ¿Qué dirá Milei y Adorni, no? Que han puesto el ojo en el cielo. Bueno, son las 10 de la noche menos 10 minutos. O sea, faltan 10 para las 10 todavía. Y les propongo lo siguiente. Pese a que dijimos que no íbamos a estar cubiertos de información, de archivos y demás, quiero que compartamos un par de minutitos de un video de algo que tuvo lugar esta mañana. Ustedes saben que el presidente Milei tiene una batalla abierta en varios frentes. Una con el idioma, ¿no? Una batalla que viene perdiendo largamente. Importante, sí. Con el idioma castellano. Definitivamente con el español tal como lo conocemos. Después con la sintaxis y la ortografía, más o menos también. Después contra todos nosotros, que es lo más importante, y en algún punto la viene ganando el tipo. Pero también tiene una batalla encarnizada, y a esta altura yo no le encuentro explicación. No sé si ustedes están siguiendo el caso de su pelea con Ian Moche, el chico de 12 años que pertenece a esa comunidad de integrantes del espectro autista, Sí. que le ha salido a jugar una parada con una altura, con una solvencia, con una contundencia, y que ha ido a la justicia, está representado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, a pedirle que borre un tuit en donde Javier Milei se burla de quienes padecen esta condición del espectro autista. Bueno, esta mañana Ian Moche, recuerden esto, 12 años, escuchen y vean cómo le respondía al presidente de la Nación. Lo que te quiero decir es que estoy bien. Sí, fue una noticia difícil, pero yo lo que creo es que cuando el presidente opina esto de que él usa libertad de expresión, yo le diría, bueno, la libertad de expresión es democracia. Y la democracia significa que vos podés hacer determinadas cosas, pero tenés que respetar otras determinadas reglas. O sea, lo que él está haciendo al publicar ese tuit diciendo que yo estoy del lado del mal es básicamente creer... ¿Estoy llamando? Uy, hola. Básicamente esto de que el problema es con respecto a lo del presidente, que él está abusando de la libertad de expresión que tiene. Y no es así. Y eso es algo que está en la Conferencia de los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos Humanos. Hay límites, él no los respeto y yo no me voy a quedar parado frente a la injusticia. Pero si yo creo que lo mejor que podría hacer es pedir unas disculpas públicas o reunirse conmigo, que yo no lo voy a ahorcar. Yo no me voy a enojar con él. Todo lo opuesto, todo lo contrario. O sea, voy a decirle lo que me parece necesario hacer
y poder hacer cosas buenas. Y tampoco es que si tal vez me junto con Milei o me junto con otro político, estoy siendo panqueque o estoy siendo funcionario de cada político. No es así. Nosotros hacemos política, pero política para hacer proyectos, para hacer una sociedad más amigable. Y para hacer eso necesitamos políticos, que muchas veces creemos que son puramente políticos, pero hay políticos personas. Conocimos a Horacio Rodríguez Larreta, conocimos a María Eugenia Vidal, conocimos a Cristina, conocimos a Massa, conocimos a Guado de Pedro, conocimos a mucha gente de todos los espacios, inclusive de La Libertad Avanza, y realmente ha sido muy grato poder trabajar con estas personas para tener proyectos. Y me han puesto muy feliz. Bien. 12 años, Ian Moche. Hablado con Ariel Jalad en el Destape, en el programa Habrá Consecuencias, esta mañana, el martes 12 de agosto, para darle la data precisa. Y el presidente sigue sin borrar. De hecho, apeló la disposición que lo obligaba, la combinaba, digamos, de alguna manera, a borrar ese tuit ofensivo. Y amparado en la libertad de él de decir lo que quiera, en una libertad de expresión absoluta, cosa que no es un derecho absoluto de ninguna manera, Jorge, vos lo sabes bien, no hay derechos totales absolutos, la vida es el único derecho absoluto, ni siquiera la libertad es un derecho absoluto, la podés perder temporalmente o de por vida. Amparado en eso se niega, y además arguyendo y argumentando que él tiene un tuit privado, que puede usarlo por fuera de su capacidad de acción en términos de presidente de la nación. Bueno, él es privatizador, así que tenga un tuit privado no es una sorpresa. Pero, sin embargo, es contradictoriamente capaz de firmar un decreto en el streaming de un amigo, como ocurrió hace unos días, casi a las 12 de la noche, y para eso no tiene horario, pero sí para tuitear a cualquier hora, cualquier barbaridad. Bueno, es un poco lo que pasó con el caso Libra, ¿no? En definitiva, que a propósito de eso hubo novedades en estas últimas horas que tienen que ver con que la comisión investigadora que se votó la semana pasada en el Congreso, su emplazamiento se reunió finalmente este martes 12 de agosto y se logró avanzar en la creación de un reglamento para elegir la presidencia de la comisión. Es muy engorroso el trámite, pero al menos se va avanzando en tener una comisión que no sea un dibujo espantoso como el que se había armado, con 28 miembros, mitad del oficialismo y mitad de la oposición. El asunto es que no se investigue nada, ¿no? Claro. Bueno. La maniobra de Martín Menem había sido hace un tiempo y eso significó un escándalo. Haber creado una comisión con 28 miembros, ya un número par, implica una desproporción porque no tiene funcionamiento posible en términos de votación. Sobre todo cuando tenés la mitad de los miembros del oficialismo y la mitad de la oposición. Nadie va a investigar a su propio presidente. Pensaba que lo que caracteriza a Milei en su estilo es la ausencia absoluta de autocrítica. También es un rasgo nuevo que las derechas solían construir algunos eufemismos o maneras de modificar algo que habían dicho, que habían hecho, quitarle por ahí cierto peso. Solaparlo, inclusive, ¿no? Disfrazarlo, claro. Disfrazarlo. Este gobierno no construye certezas. Impone certezas, ¿no? Las certezas son un poco discutibles, digamos, hay algunas certezas que son certezas y otras que no, y él las impone como única realidad y su realidad. Creo que la respuesta del niño es fantástica, y cuando planteábamos hace un rato, que también Del Frade lo decía, hacia dónde vamos, cómo construir algo diferente, algo alternativo, me parece que el niño da pautas. La primera pauta fundamental es poder permitirse una respuesta desde un sentido común crítico, que es lo que justamente el presidente no permite, porque cuando él habla de libertad, la única libertad posible es la de él desplegar y decir lo que se le ocurre. Quien le responde está catalogado del lado del mal. Si el punto crítico o la mirada crítica es condenada, nosotros estamos del lado antagónico del presidente.
Estamos en el extremo opuesto. Hay una pregunta que de alguna manera se impone en estos tiempos, que está bueno hacerla. Uno tiene una respuesta, pero mejor formularla como pregunta y que nos permita pensarlo en voz alta. Si este modo violento, este modo autoritario, este modo de negar al otro hasta la extinción prácticamente, implica un grado de debilidad o de fortaleza. Yo tengo para mí que en corto plazo ofrece una fortaleza que en un país o en un mundo, y vamos a hablar del país en este caso puntualmente, presidencialista, le da un cierto plus de autoridad, de bueno, tiene las agallas, lo que uno quiera ponerlo como metáfora que hay que tener para ser presidente, y se la banca. Ahora, en el mediano y el largo plazo no dejan de ser signos de debilidad este tipo de cuestiones. Se vio en la cadena nacional del viernes, atolondrado, con datos falsos, apurado, después de una derrota legislativa apabullante, donde perdieron 12 votaciones, ¿no? Sí. Bueno, hablando de debilidad, ellos administran un sistema que no puede resolver los principales problemas del país. Puede resolver los problemas para que vivan bien, no sé, un 25% de los argentinos. Quien quiera me puede cuestionar la cifra, si es 30, si es 15, pero trabajan para solventar la vida de ese sector y dejar en la exclusión más horrible a más del 70% de la población argentina. Eso no lo pueden resolver, y esa es una debilidad que tienen muy grave, porque el hambre, la miseria, el desempleo proliferan, empiezan a proliferar. Sectores de las capas medias que tenían un buen pasar empiezan a perderlo. Y llegar a fin de mes ya no es un problema de los trabajadores menos, de los asalariados con un salario más bajo, sino que empieza a ser un problema general. Dicen los verduleros, una profesión sumamente importante a la hora del alimento, que la gente lleva 2 cebollitas, un tomate, y entonces se nota la baja del consumo. Los supermercadistas, que son grandes señores capitalistas, ven que sus ganancias se reducen porque el consumo también se reduce. Y entonces ahí está la debilidad, y por eso la necesidad de tener un discurso violento con el riesgo, y no tan riesgo, sino con una realidad, que al discurso violento le continúa una violencia institucional que se va tornando cotidiana. Son las 10 de la noche, 1 minuto, llegamos a la mitad de nuestro informe de pájaros. @Radio con Aguante en Instagram, en redes sociales, sigan a la radio, sigan la muy buena programación que nos permite también ser parte de ella desde este martes. @Informe de Pájaros, y 11 26 99 95 74. Nos queda 1 hora por delante aquí en este capítulo 1 de este vuelo que inauguramos hoy, y que vaya uno a saber hasta dónde nos lleva. Comienzo de espacio publicitario. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. ¿Querés mejorar las redes de tu empresa o emprendimiento? En Rompecabezas podés encontrar la solución. Ofrecemos servicios de gestión de redes y community management, publicidad en redes sociales, diseño, fotografía y edición de video. Somos una cooperativa de servicios con más de 4 años de experiencia. Búscanos en www.rompecabezas.com.ar o mandanos un mail a creatives.rompecabezas@gmail.com. Somos Rompecabezas, cooperativa de contenidos.
Llegan a YouTube las sesiones en red, un lugar con los artistas de tu generación. Sesiones en red, nuevos sonidos. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Este 19 de agosto celebramos el Día de la Radio Online Argentina. Una fecha oficial de alcance nacional que promueve el desarrollo de las radios online, producciones de audio y productoras de contenido digital en todo el país. Las radios online comunicamos las diferentes realidades, promovemos la diversidad de voces y su participación. Somos la voz digital. ¡Feliz día a la Radio Online Argentina! Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Lo bueno de los talleres para la tercera edad de la panadería es que mamá se enganchó enseguida con guitarra eléctrica. Lo malo es que ensaya en casa. Ahí está, otra vez, dale que dale con la guitarra eléctrica. Hace una pausa nada más que para comer. Comida de la panadería, claro. No veo la hora de que empiecen a dar cursos de origami, de filatelia, de relojería, de lo que sea, con tal de que baje un cambio. Talleres para la tercera edad de la panadería. Llegar a grande no es para cualquiera. Talleres para la tercera edad de la panadería. En Instagram y en Facebook, La Panadería Cultural. La buena lectura ilumina. Mi nombre es Marcela País Andrade. Compilé el libro Perspectiva de Géneros, Experiencias Interdisciplinarias de Intervención e Investigación. Contiene diferentes artículos que han escrito diferentes autoras y autores sobre algunas experiencias que venimos teniendo en el campo de diferentes ciencias como el trabajo social, la comunicación, la sociología, la antropología, entre otras, donde intentamos incorporar la perspectiva de géneros y los feminismos a nuestro trabajo cotidiano. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Fin de espacio publicitario. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Segunda hora de nuestro programa hasta las 11. Estamos aquí en Radio con Aguante y si hay una manera de no perder el rumbo es apelar en estas horas a ciegas a un economista. Yo sé, me miran Jorge Kreines y Solana López, que tenemos ya un economista de presidente, pero créanme, que no nos va a defraudar. Ernesto Matos está del otro lado de la línea, nos está escuchando, es economista, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José Cepaz. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿cómo andan por ahí? Bien, gracias por participar de este que es nuestro primer envío aquí en esta radio que nos está albergando, así que agradecido por este ratito que te tomas para charlar con nosotros en momentos complicados, en momentos en donde además, y es la primera pregunta que te hacemos, la semana tiene algunas cuestiones muy tensas para el gobierno en el plano de lo financiero, ¿no? Ernesto, ¿cómo estás leyendo estas horas de la economía, donde venimos de una cadena nacional, donde permanentemente empiezan a haber cada vez más nubarrones sobre el modelo o el programa económico? Bueno, los viejos problemas con viejas soluciones, digamos, ¿no? Que hace un gobierno liberal, periférico, conservador, argentino, lo hacía, digamos, Krieger Bacén, Álvaro de Sogaray, en momentos como este devalúa. Ya vimos la devaluación desde que se inició la flotación o entre bandas, 1.170, estamos 1.300, o sea, ahí está la evaluación. Se bajan las retenciones al campo.
para incentivar más ingresos de dólares, porque los dólares que vienen del FMI están viniendo a cuentagotas y sujeto a flexibilización, que obviamente el FMI no quiere que este gobierno caiga tan rápido. Entonces le flexibiliza la meta de reservas. Y en ese combo viene la apertura importadora, que es arrasar con lo que queda de industria nacional y pasarlo al gran capital concentrado nacional, que es el que en muchos casos está sosteniendo este gobierno. ¿De quién estoy hablando? La UIA, la gente que está en ANCHAM, y grandes empresarios nacionales que en algunos casos se están quedando con activos de empresas extranjeras, porque hay esquemas de negocios que ya no cierran. Por ejemplo, Carrefour. Claro. ¿No? Y que con ese dinero pueden meterlo a la hora actual suba de tasas. Entonces, el contexto es de apertura comercial, de obviamente suba de tasas para alentar lo que es la inversión especulativa, y en ese combo tenés que el primer semestre de este año la inversión extranjera, lo que sería la inversión extranjera de no residentes, es menos 1.500 millones. En todo el siglo XXI no hubo un dato así. Ni a Macri se le fueron los capitales, digamos, ¿no? Como para tener un paralelismo en esta situación. Entonces el gobierno está tratando de llegar a fin de año con viejas soluciones que empiezan a tensar porque no le encuentran el agujero al mate. ¿Y cuál es el problema? El salario y el consumo. No hay consumo, salario ajustado en términos privados, en términos estatales, y eso no genera que las empresas pequeñas, medianas, que están vinculadas al capital, al mercado interno, puedan reactivar. Claro. Ernesto, hace unos meses se preguntaba, así en la conversación cotidiana, en el debate público, de alguna manera, inocentemente, ¿y si le sale bien al tipo del programa? Si le encuentra el agujero al mate, como bien decís vos, eso parece cada vez más imposible, ¿no? En este propio esquema, entendiendo lo que es la historia económica del país. No, y te quiero sumar que esa era una frase, la otra frase era el ajuste había que hacerlo, y eso hay que comentarlo. Bueno, ahí los compañeros de la mesa también podrán aportar un poco en esto, pero Linera lo comentó en una entrevista a Tonietti, preguntándole, digamos, ¿no?, sobre esta posibilidad de lo que hizo Milei, y le dijo que bueno, que el ajuste era algo que no había que hacer, pero que estos que comentaban el ajuste había que hacerlo eran poco creativos, digamos, ¿no? Entonces escuchamos a muchos especialistas y dirigentes de este lado del campo nacional y popular que creen que esto puede salir bien y que esto había que hacerlo de esta manera, ¿no? Sacarle el subsidio de energía a la familia, a las industrias, pegarle todos los miércoles a los jubilados, sacarle la asistencia a las familias que tienen hijos discapacitados, todo un combo de ajuste del gasto público que impacta de lleno en la vida cotidiana. Hay un tema, y vos sos miembro de la universidad, en tu calidad de docente, de investigador, y también por tu trayectoria, que es el ejemplo de lo que ocurre con el presupuesto universitario, en el marco, hay que decirlo, de la falta de presupuesto nacional, cosa que vamos camino a un tercer año sin tenerlo, y es un poco también paradigmático de este modelo de país, ¿no? En definitiva, hablar de la economía y hablar de la universidad es hablar de un proyecto de país que tiene esta gestión, y hay que ver hasta dónde le sale bien, en definitiva. Bueno, ahí es una discusión que vamos a tener a futuro. Jauretche decía que el problema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro, y para dejar de ser perro tenemos que tener ciencia y tecnología. Ahora, en la apertura importadora, vos tenés que entrar a China con un auto a $7.000 que arrasa el mercado automotriz, porque no puedes competir. No es que nosotros no podemos competir, sino que los capitales extranjeros, norteamericanos, europeos, no compiten. Entonces, vos tenés tres potencias económicas disputándose un pequeño mercado interno, tampoco es el mercado. El mercado más importante es el de Brasil, 300 millones de personas. Entonces, acá es, ¿qué va a hacer la Argentina ante esta situación? ¿Va a importar todo? Porque si es importar todo, es seguir la lógica de Milei. Apertura importadora,
modernización forzosa, como fue Menem con el campo, digamos, ¿no? Modernización forzosa de la maquinaria agrícola, y después al final del periodo te queda lo que fue la intervención de las mujeres de la Liga Agraria, que evitaban los remates de campo. Claro. Acá hay un debate pendiente que todavía no se está dando, y me parece que en muchos casos difícilmente se dé, pero va a ser un problema que vamos a tener que abordar. Ahora, Ernesto, estamos charlando con Ernesto Matos, economista. Mencionás a Menem y la década del 90, bueno, hoy muy en boga, hace un tiempito por la serie, no sé si tuviste posibilidad de verla, que relata casi en tono de comedia su primera parte de la presidencia. Él tuvo a favor, si se quiere, un cambio tecnológico de paradigma en el mundo que tuvo que ver con un salto en las comunicaciones y demás, y eso de alguna manera lo capitalizó. Hoy lo venden con el diario El Lunes, los nostálgicos de la época, diciendo, bueno, Menem trajo el fax, trajo internet, trajo... Indefectiblemente iba a llegar eso a la Argentina, con o sin Menem. ¿Cuál es la lectura que vos tenés hoy cuando en el mundo se debate la creación de riqueza por fuera de lo que conocíamos en términos tradicionales? Mencionabas a las automotrices, pero hoy hay un conjunto de corporaciones que tienen que ver con lo tecnológico, la inteligencia artificial, la inteligencia de datos y la economía de plataformas, también llamada de esa manera, que tienen un impacto inconmensurable, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo lo ves eso cuando Milei también llega de alguna manera con ese discurso de sumarse a lo tecnológico, su fascinación por Elon Musk y compañía? Bueno, mira, ahí hay una parte de la privatización de Entel que los compañeros de la UTN nos explicaron un poco, que esa escena hay que prestar mucha atención, porque todo eso que ustedes veían, me decían, ¿no?, en telecomunicación, era tecnología desarrollada a nivel nacional por las universidades que tenían en sus planes de estudio el desarrollo de las grandes empresas estatales. Como hoy tiene China también grandes empresas estatales, y en función de eso tiene su desarrollo universitario. O sea, lo que China hizo, nosotros ya lo veníamos haciendo. Lo que pasa es que Menem rompe eso. Entonces el capital extranjero que se apropia de ese monopolio, que es la telecomunicación, que va a ser el gas, que va a ser la electricidad, trae su propia tecnología desarrollada y obviamente no requiere ya de la UTN o de ese sistema universitario, científico y tecnológico, entonces no demanda tanto. Bueno, este es el gran problema que tenemos. De esa ruptura hasta ahora, salvo el lapsus 2003-2015, no hemos tenido la capacidad de volver a recuperar el desarrollo de una tecnología nacional que nos es necesaria. Pensamos, si vos te querés ir a vivir al campo, ahora que pensamos en las pandemias, las cuestiones de salud, no te puedes ir a vivir al campo porque no tenés internet, no tenés una escuela cerca, no tenés un hospital cerca, no tenés buenos caminos. Entonces, ¿dónde terminás? En las grandes ciudades, colapsando todo el mismo sistema. Entonces acá la ciencia y tecnología hay que pensarla con la ocupación territorial. Y esto es lo que a veces no se discute, que es lo que preocupa, digamos, ¿no? ¿Dónde están los economistas? Te están discutiendo el dólar, la tasita, no sé, y alguna que otra variable que no... Sí, el canje de bonos, de la deuda y demás, claro. Sí, lo financiero nos ha comido la cabeza, en definitiva. Ernesto, Jorge Kreines te habla, ¿cómo estás? Bueno, Jorge, un gustazo. Bien, bien, igualmente de mi parte. ¿No hay un tema de sistema? No solamente de la política económica de un gobierno o el recuerdo de la política económica de un gobierno anterior como el de Menem y sus continuadores, porque Cavallo siguió de ministro de Economía. ¿No hay un tema de sistema que tenemos que cuestionar, ya no solamente de un determinado gobierno o una determinada política? Sí, vos sabés que ahí das en el clavo en algo que por lo menos a mí me parece un planteamiento necesario, que es, no podemos seguir formando economistas, médicos, ingenieros, arquitectos con los manuales norteamericanos de economía. La economía es la administración de los recursos escasos. Entonces, si no tenés recursos, cerremos el hospital, cerremos el Garrahan. Si los gastos son demasiado y te genera inflación, no hagamos obra pública. ¿Se entiende? Entonces ese es el manual norteamericano. Cerremos el CONICET para
O cerremos el CONICET, tal cual. Y declarémonos subdesarrollados para toda la vida. Bueno, pero ahí es que la gente también acepta una mirada de la economía que es rudimentaria, pero es fácil y simple. El gasto genera inflación. Bueno, eso está dado por los manuales norteamericanos que se enseñan en los colegios y en las universidades. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad ahí de cambiar esos manuales porque tenemos pensamiento periférico, porque hay una teoría de la dependencia, porque hay un estructuralismo, porque hay también el desarrollo, bueno, uno podría pensar en Diamant, Prebisch, que han discutido esta problemática. A mí me parece que ahí es el clavo, porque eso creo que arranca en los 60, que empiezan a desembarcar 60, 70 los manuales norteamericanos con esta idea de la economía, y ahí vas a tener formado a los Surrubil, Pedro Pou, Carlos Rodríguez, digo, a Cavallo, a todo lo que machinen, a todo lo que van a venir después y van a ocupar lugar de gobierno. Hay algo interesante que nos cuenta Ernesto en esta historización de la economía en la Argentina. El nombre cambia en la dictadura de la carrera de economía en la UBA, por ejemplo. Deja de ser economía política para ser economía secas. Y ahí hay un dato interesante también. Y te presentábamos como docente de la Universidad de José C. Paz, y es interesante que nos cuentes un poquito la experiencia también en este marco, además de conflicto universitario, decíamos en un momento el presupuesto y demás. ¿Qué pasa en una universidad del Gran Buenos Aires que tan vilipendiadas y criticadas fueron en los últimos años, ¿no? Y ahora ya directamente atacadas como parte de esta política donde del la gobierno? gente cae, según Vidal, ¿no? Claro, donde caen los que no pueden ir a una universidad buena. ¿Qué pasa con la enseñanza, Ernesto, de la economía allí en una universidad como la de José C. Paz, por ejemplo? Bueno, hay que hacer como dicen, hay que predicar una mirada crítica de la economía, que es la que estamos conversando acá. Nosotros siempre damos el mismo ejemplo. El de David Ricardo, la primera hoja de teoría sobre el valor, él dice que obviamente la economía que uno tiene que estudiar es la de la industria, producción y comercialización. Las mercancías reproducibles que genera industria y tasa de ganancia. Los cuadros de arte son los que se rigen también por la ley de la oferta y la demanda y que son escasos porque vos un Dalí no lo vas a pintar. Ya Dalí lo pintó. Pero eso es lo que toma la teoría neoclásica y es lo que está predominando en todas las escuelas de la universidad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad por dar esa mirada crítica y decir, vieron, David Ricardo en 1816, cuando estábamos celebrando nuestra independencia, ya le decía a los británicos cuál era la economía que ellos querían estudiar. No la economía de los recursos escasos, sino la economía de la industria, la ganancia, el salario y el precio, que es donde se discute cómo vos mantenés la demanda para que David Ricardo pudiera vender su manufactura. David Ricardo no era un pro proletario, David Ricardo era un empresario que quería la plata. Y lo que hizo fue subordinar al campo a los fines de que el salario alcanzara para trigo, que era la medida del alimento, y el resto comprar chuchería a la manufactura. David Ricardo, en esa Gran Bretaña, subordina al campo, que es la tarea que nosotros tenemos que tener pendiente acá, si queremos un capitalismo al estilo de estos países que se desarrollaron. Si queremos un capitalismo rentístico, es lo que estamos viviendo. ¿Y si no queremos capitalismo? Bueno, entonces tenemos que agotar todas estas instancias y saltar a otro sistema. Porque esa es la otra pregunta. Si este sistema, así como está, no está dando las respuestas necesarias, hay que cambiarlo. Cada uno, después abrazará el sistema que proponga, ¿no? Pero si esto no está funcionando, bueno, los chinos lograron con el centralismo político y una economía de mercado ese desarrollo. Los norteamericanos lograron eso, los ingleses lograron eso. Veamos qué camino vamos a tomar nosotros también. Buenas noches, Solana López, te habla Ernesto. Te quería hacer una pregunta. Vos ibas analizando cómo se ha ido produciendo, esta fuga de capitales de inversión, el ajuste, que fue teniendo de alguna manera un acompañamiento de distintos sectores de la economía y de la política.
ahora nos encontramos frente a esta disyuntiva que vos manifestabas sobre la posibilidad de mayor ingresos de importaciones y cómo eso puede devastar el sector de la producción. ¿Cómo vos ves o analizás a este sector de la producción y de la industria? ¿Es posible que se genere algún tipo de tensión, de resistencia, de contradicción? Sí, porque acá viene lo del sistema. Este sistema, así como está planteado, tiene 3 ganadores. Sector agropecuario, que es la sociedad rural, que es la que festejó la baja de retenciones. Alimentos y bebidas, que es la Copal y ANCHAM. Y minería, y podríamos decir un poco automotriz, pero vamos a poner minería en este caso, digamos, ¿no? Son los 3 sectores ganadores del sistema. Si ustedes ven las proyecciones de oro, no es las proyecciones de minería, lo que más crece no es litio, es oro, que es lo que más ha crecido el precio también. Entonces, estos 3 sectores necesitan este status quo. Y el problema está en que estos 3 sectores son los que más divisas generan. Entonces, quieren las divisas no para el desarrollo nacional, quieren la divisa para transferir al exterior, quieren la divisa para pagar los intereses de la deuda privada que se genera, y no lo quieren para otra cosa, o importar algún producto para pagarle a la casa matriz que ellos le compran, que es dentro de la misma firma. Entonces, esa tensión en algún momento tenemos que comprenderla, porque así como sigue el sistema, es profundizar la realidad que tenemos hoy, que son los sectores de poder, digamos, ¿no?, que sostienen a este gobierno. Dentro de esta tríada... perdón, Ernesto. No, dale. No, dentro de esta tríada de poder de que hablabas, quería referirme particularmente al poder agroganadero y a la sociedad rural, porque leí algunas informaciones y escuché algunos datos de que la corporación BlackRock, uno de los más grandes fondos de inversión globales, está muy interesado en la pampa húmeda argentina a los efectos de controlar el mercado mundial de alimentos. Ellos ya se adueñaron de las pampas, aunque allá no le llamen así, de la producción cerealera en Ucrania, y pretenden, ir comprando paso a paso grandes campos de la pampa húmeda. En tal caso, la sociedad rural o los grandes apellidos que tanto conocemos quedarían un poco subordinados a ese gran capital financiero internacional, y eso pasaría a remachar la dependencia argentina todavía mucho más. ¿Vos tenés alguna información, algún detalle de esta posibilidad de mayor extranjerización de nuestra política, de nuestra situación de tierras y de agricultura y ganadería? Bueno, mira, ahí hay todo un debate porque está claro que la pampa, los gringos no la van a soltar la tierra. La Argentina es junto a Rusia, China y Kazajistán, los 4 países que tienen el 70% de las tierras más aptas para producir alimentos. No existen otras tierras con este nivel de fertilidad. Por eso entendemos el enfrentamiento constante de Estados Unidos con Rusia y con China, digamos, ¿no?, por la apropiación de los recursos. Pero la zona de los Andes lo dejan abierto porque, bueno, ahí no hay interés en negociar nada, digamos, ¿no? Siguen con los negocios en la ganadería y en la agricultura. Entonces acá la discusión que viene también es cómo vamos a desarrollar una agricultura que no esté atada a la velocidad de la demanda de los centros, o en este caso de los países que nos demandan harina, girasol, maíz, trigo, Vietnam, Bangladesh, China, Europa, que bueno, ellos importan, digamos, ¿no? Por eso Jauretche tenía otra frase muy linda que decía, si malo es el criollo que te compra, peor es el gringo que te... El criollo que te vende. Si malo es el gringo que te compra. Se nos mezclan los cables. Peor es el criollo que te vende. Entonces, acá hay toda una discusión de ver qué vamos a hacer con nuestras tierras, porque tampoco podemos tener todo concentrado y hay que empezar a ocupar. Hay que empezar a pensar en producir trigo en la Patagonia, como se hacía antes. Hay que empezar a pensar las necesidades geográficas en función de una industria que pueda desarrollar esos productos. Si uno se queda pensando a veces en el proceso de la Unión Soviética,
y el desarrollo de la Unión Soviética, hay un detalle que nunca se habla muy poco, que es Vavilov, que es gracias a ese grupo de científicos de arroz, cereales, tenemos el Banco de Semillas Mundial, que está en Noruega. Entonces, se habla muy poco a veces de la agricultura y el desarrollo de la Unión Soviética en estos términos, que también no olvidamos que ellos hoy tienen, Rusia en la actualidad, que pueden mandar un barco como central nuclear a la Siberia. Y tienen maquinaria específicamente para la Siberia, con todas las condiciones climáticas. Bueno, nosotros también tenemos zona fría. Fíjense todo lo que hay por desarrollar que ni siquiera nos lo planteamos, digamos. Y a veces miramos otros países y nos damos cuenta que nosotros también podríamos hacer lo mismo. Hay países que empezaron de cero, digamos. Es Ernesto Matos quien nos acompañó este ratito de charla en este primer vuelo de Informe de Pájaros. Ernesto, agradecidísimos por el tiempo, por tus ideas, por sumarte a pensar en conjunto estas cuestiones desde la economía, desde la historia también y desde la mirada hacia adelante, no solamente el diagnóstico, sino caminos de salida. Gracias por el contacto y a disposición como siempre. No hay por qué. Un saludo a todos. Ernesto Matos, acaba de pasar, economista, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Informe de Pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. Casi 10:30 de la noche, nos queda todavía media hora y nos queda, yo le había dicho hace un ratito, un viaje por la historia. Estás amenazando. Estás amenazando con algo fuerte. No es una amenaza. Cuando te digan los nombres de quién se trata nuestro invitado histórico virtual en este caso, me parece que la palabra amenaza la vas a convertir en otra cosa. Te estoy prometiendo en todo caso. En todo caso. Cosa que suena... Te acepto la corrección. Suena bastante mejor. Y fíjate que vamos a hablar de alguien que habló de algunos de los temas que hoy transitamos aquí en este primer capítulo de Informe de Pájaros. Decía nuestro invitado recién, Ernesto Matos, sobre el trigo, ¿no? Ponía de ejemplo el trigo y hablaba de los cereales y hablaba de los alimentos. Noté que no habló de la soja. No. Pero bueno. Gran commodity. Dejó un silencio ahí sobre la soja. Sí. Pero ¿sabes quién habló del trigo hace 40 años y 9 días exactamente? ¿Y cuántos minutos? No, un ratito. Vamos a calcularle un par de horas, pero no me pidas mayor precisión, estamos en un tiempo de la imprecisión total. Total. Pero hace 40 años, este señor que vamos a escuchar ahora hablaba sobre el flagelo de la deuda externa en América Latina y en el mundo, en definitiva. ¿Por qué lo traemos hoy al primer capítulo de Informe de Pájaros? Porque mañana cumpliría 99 años de vida Fidel Castro. Pensé que ibas a decir que es alguien que no necesita presentaciones. Sí, la necesita. La necesita. Y mirá con qué tema abrimos este recorrido histórico. Hace 40 años Fidel hablaba de la deuda. Un tema que pudo haber dicho hace 10 minutos y tenía exactamente la misma vigencia. Hice otro cálculo. En un continente donde dicen que hay tal hambre, que hay mucha gente que consume 1.200 calorías y menos de 2.200 calorías, donde hay tantos desnutridos, donde hay 110 millones entre desempleados y subempleados, donde hay desnutrición, como lo han planteado ustedes, donde el 70% de la población vive en los límites inferiores o por debajo de los límites inferiores de la pobreza. Y calculé con lo que hay que pagar de intereses, ¿cómo se podía alimentar la población de América Latina? Y el cálculo demostró que se le podían dar a cada uno de los 390 millones, y hizo el cálculo sobre 400, hay 10 más, por si los ratones se comen un poco de ese alimento. Y con eso, a los precios actuales del trigo, se le puede ofrecer a cada uno de los 390 millones 3.500 calorías diarias y 135 gramos de proteína a cada uno todos los días.
durante 17 años. Nos piden a un continente lleno de subempleo, de pobreza, que pague en 10 años solo de intereses el equivalente a 3.500 calorías diarias y 135 gramos diarios, mucho más que lo que se necesita. Durante 17 años, solo de intereses. Tiene lógica, tiene sentido, tiene racionalidad. Pues esa es la realidad, lo que los números demuestran. Pero los hechos demuestran que no es fácil pagar eso, como decía. Se requiere mercado. ¿Y dónde están los mercados? El Fondo Monetario dice, todo el mundo exportar. ¿Pero qué es lo que van a exportar? Más café, más cacao, más azúcar, más carne. No, si le van a estar pagando menos cada vez por eso. ¿Y exportar a dónde? Si el proteccionismo se multiplica todos los días con medidas arancelarias y no arancelarias, todos los días hay un país afectado. Hoy México, antier el otro país. A México le afectaron las exportaciones como en 3.000 millones de dólares este año al suprimirle ciertos derechos arancelarios, ciertas preferencias. Así, de un plumazo, a quitar. El último informe de UNICEF para América Latina de un año completo es el del año 2023. El del 2024 está en elaboración todavía. Conoceremos seguramente antes de fin de año la estadística, pero habla de 43,2 millones de personas que padecen hambre en América Latina y el Caribe. Más de 43 millones de personas hoy padecen hambre en nuestra patria grande, en nuestra América. Y esa miseria está feminizada y infantilizada. Sí, lo trasladás. Son los que más sufren a mujeres y a niños y niñas. Y acá Fidel explica con cifras contundentes y científicas la relación entre la deuda externa y ese hambre de que estamos hablando. Cuando habla de falta de calorías, de proteínas, de lo que le correspondería a cada persona. Que hoy está produciendo estragos, ¿no? Porque hoy la verdad que el problema de la alimentación es tan grave en nuestro propio país que estamos viviendo, porque además se suma el problema de la falta de alimentación con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, es decir, una combinación que termina siendo brutal y que afecta el desarrollo de las niñeces, claro, que luego dejan problemas de carácter estructural difícil de revertir. Está naturalizado es un verdadero todos crimen. Los días hurgando en los tachos de basura, buscando alguna comida, esté en buen estado o en mal estado. Decíamos que salvo la imagen borroneada, si se quiere, por los 40 años, una calidad de video que hoy es muy diferente, tiene un nivel de actualidad implacable esto, desde el punto de vista de los datos, como decía Jorge, variaron cifras de cantidad de habitantes, nada más. Y ahora prolifera la guerra arancelaria, porque estamos en una guerra híbrida. Claro. No es una guerra solamente militar, es una guerra económica, financiera, es una guerra de divisas, una guerra de comunicación, una guerra de ideas. Que Fidel en aquel momento ya, 40 años y cuántas horas 9 pasaron. 9 días. 3 de agosto de 1985. Señalaba, y cuando estas cosas de archivo resisten, uno valora más a quien las dice. Viajamos casi 7 años en el tiempo y nos vamos al 29 de junio de 1992. En Río de Janeiro se producía la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El presidente de Brasil era Fernando Collor de Mello, luego destituido por corrupción. Y en ese marco, con una advertencia muy amistosa de los organizadores para que Fidel hable 5 minutos. 7. Pero cuando empieza a hablar, ¿sabes lo que le dice? Van a ser 5. Bueno. Y fueron casi 5 minutos porque obviamos... Bueno, Víctor Hugo los acentuó porque era francés. Sí. Decía, denme 8 horas y hablaré 8 minutos. Denme 8 minutos y hablaré 8. Denme solo 8 minutos y hablaré 8 horas. Bueno, ¿sabes qué dijo ese día? Que es casi el título de
de la columna y de ese momento del discurso de Fidel, mañana será demasiado tarde. Hace 33 años así hablaba del planeta y del ambiente Fidel Castro, que mañana cumpliría 99 años, y en un segundo bloque de archivo, como decía Jorge, que resiste el paso del tiempo, así lo compartimos. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana
será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Impresionante. Se lo extraña. Se lo extraña. Sí, cada vez más. Y bueno, ahí dice todo esto, se lo combate o se lo presenta en los hechos en base a la amenaza del comunismo. Y está denunciando las consecuencias del capitalismo. Se presenta Fidel Castro como el presidente de Cuba, pero también él ocupaba la secretaría general, la primer secretaría del Partido Comunista de Cuba, y ese discurso es comunismo real y concreto, cierto y visible y pertinente. Entonces, frente a una crisis del capitalismo como la que estamos soportando, es pertinente pensar en otro modo de organización social y pensar en nuevos sistemas que aseguren no solamente el bienestar general, sino además el aseguramiento del medio ambiente y el futuro del planeta. La supervivencia. Él arranca, y acá hay algo interesantísimo en tiempos en donde el impacto de los 3 segundos, ¿no? Vos fíjate que está estudiado de esto. Los videos tienen que tener algo que impacte en los primeros 3 segundos, porque el modo de consumo de las noticias es tan vertiginoso que si no nos atrapa algo, nos vamos rápidamente. Entonces la atención está puesta en los primeros 3 segundos. Es una locura en términos de pensar un problema más complejo que lo que te pueda mandar responderlo o al menos interesar a alguien en 3 segundos. Y sin embargo, él acá hace 33 años, en un modo absolutamente analógico, en términos de la tecnología que hoy conocemos, dice de entrada algo que vos no podés dejar de parar la oreja. Es decir, hay una especie que está en peligro de extinción, la humana. El hombre. El hombre. Que sería en este caso, uno siempre ejerce el derecho de la crítica, el ser humano. El ser humano, claro. Porque el hombre va a la masculinidad, el hombre, la mujer, las niñeces. Sí. Pero lo dice de entrada, entendiendo además que tenía ese poco tiempo del que hablábamos recién, esos 5 o 7 minutos. Hay una especie en extinción. Hay una especie en extinción, y ahí prestás atención, y es la especie humana. Bueno, vaya si no hemos tenido en estos últimos años algunas señales, mencionamos más temprano la pandemia, sobre los genocidios que vivimos y que en la actualidad, ¿no?, lo vivimos. El genocidio de las migraciones. Uh-huh. Sí, un fenómeno que también vamos a abordar en un momento. Con los desplazamientos de las guerras. Claro. Y tenemos en América Latina un foco importante en eso, en Colombia, el país con mayor cantidad de migrantes, producto de un ejemplo muy concreto de lo que se intentó en la Argentina y se intenta, que es la participación de los ejércitos en la vida interna, ¿no? Experimento que fracasó para los pueblos en México y en Colombia, con la excusa de el narcotráfico, y bueno, ni hablar en el caso de Colombia directamente con la implantación de bases y el Plan Colombia hace ya unos cuantos años. Y cuando hablamos de medio ambiente, los argentinos y los chilenos, pero todos los sudamericanos y el mundo en general, debieran preocuparse más por el futuro de la Antártida, que es nuestro refrigerador. Es un determinante a la hora del clima y del medio ambiente en esta región, la Antártida. Hay un tratado antártico que rige, que no tiene fecha de finalización, pero en Estados Unidos ya se empieza a conversar, hablando de medio ambiente, en romper el tratado antártico, en sacar la firma de los Estados Unidos, de manera que ellos tienen la pretensión de avanzar en la explotación de los recursos naturales y tener una presencia militar en la Antártida. Y ya pusieron la base, están por poner, o tal vez ya haya elementos ahí de que están poniendo una base en Tierra del Fuego. Eso va apuntado directamente a afectar el medio ambiente de la región, y es una de las heridas más tremendas que se le infligen al planeta a la hora de pensar en el clima. Entonces, nosotros que estamos tan cerca de la Antártida, que tenemos incluso como país reclamaciones territoriales sobre la Antártida, deberíamos pensar en continuar ese pensamiento de Fidel, actualizarlo, porque está en riesgo la soberanía climática del país. Y es un tema gravísimo al que se le presta
bastante poca atención. Entonces, que un comunista como Fidel Castro lo haya planteado en su momento diciendo que ya es demasiado tarde, nos tiene que preocupar. Y hace 30 años. A todas y a todos. Imagínate la actualización hoy, ¿no? Con todo el tiempo que ha pasado y las consecuencias que vemos en el mundo del cambio climático, que este gobierno de la Argentina en particular desconoce y niega rotundamente. Bueno, en este viaje que iniciamos con la figura de Fidel, que mañana cumpliría 99 años, recordemos que falleció el 25 de noviembre de 2016, tuvo en sus últimos años 2 viajes a la Argentina, en 2003 y en 2006 para una cumbre del Mercosur, donde fue invitado en la provincia de Córdoba, que finalmente sería el último viaje que hizo Fidel al exterior, 10 años antes de morir. Después ya inclusive hubiese... Pasó mucho frío en esa ocasión. Sí, y ahí pude estar. Claro. Era más joven. Estuvimos ahí presentes. ¿Por qué más joven? Más joven que ahora. Más joven que ahora, ahí está. Una aclaración necesaria. Bueno, y ese viaje significó mucho desde lo simbólico, porque no solamente habló allí en el acto que se hizo en torno a la cumbre del Mercosur, sino que recorrió, antes de volver a Cuba, Altagracia, la casa donde vivió el Che. Sí. Un simbolismo, digamos, que si lo pones en una película decís, che, qué capo el guionista que se le ocurrió esta secuencia, ¿no? Bueno, pero previo a eso, en 2003 vino a la Argentina para la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, un momento de cambio importante en la Argentina, y algo había visto él a la distancia sobre lo que ocurría en América Latina, ¿no? Con Venezuela, lo que sería 2 años después el No al Alca, con la cumbre en Mar del Plata. Bueno, de ese mayo de 2003, Jorge, hay un fragmentito que ahora vamos a compartir. ¿Cómo no? ¿Sabías que estuvimos con él en esa ocasión, en el hotel donde estaba alojado? Y justo pasaban por la televisión unos avisos y él se impresionó muchísimo. Dice, ¿cómo pasan avisos? ¿Cómo puede ser que pasen avisos de remedios, de medicamentos por televisión? Claro. O sea, un tipo que estaba preocupado. Bueno, Cuba ha sido un ejemplo en materia de salud pública, pero se sorprendió tremendamente, no lo podía creer. Cuando un medicamento debe ser recetado por un profesional especializado que estudia 5, 6 o que más acá años fuera un producto en el tema, más de era comercialización. De mercado. Para el mercado, totalmente. Bueno, algunos años después, en ese viaje a Córdoba, lo corregiría en las sesiones de la cumbre de Mercosur, Cuba, un país invitado en ese momento, al propio Néstor Kirchner, cuando el presidente argentino hablaba de la disminución de las cifras de mortalidad infantil, y Fidel le dijo, pero podrían ser mejores todavía las cifras, porque efectivamente la Argentina había operado a partir de políticas públicas un descenso en ese índice de mortalidad infantil. Se considera muertes por causas evitables de menos de 1 año en un niño o niña. Bueno, y el índice de Argentina estaba en un nivel mejor que el de la década de los 90, pero para la exigencia de Fidel podía ser mejor todavía. Y ese podía ser mejor, de alguna manera, está sintetizado en este fragmentito que vamos a compartir ahora en la noche del 26 de mayo de 2003, hace 22 años, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, cuando el salón del aula magna de la facultad quedó absolutamente desbordado y salió Fidel a hablar ante una multitud que no espontáneamente, porque nadie pasa espontáneamente por allí, se queda a ver qué ocurre, sino convocada por la figura de este líder excepcional de su tiempo y de todos los tiempos, decía esto que vamos a escuchar en un discurso que duró más de 2 horas, pero que tuvo un final y algunos pasajes realmente conmovedores como los que vamos a compartir ahora. Lo peor de la globalización neoliberal es que el símbolo por excelencia, y no menciono un nombre, nadie puede quejarse, a no ser que alguien se sienta símbolo de lo que digo. Mi opinión, una de las cosas extraordinarias es que el símbolo de la globalización neoliberal ha recibido un colosal golpe.
servicio que le han prestado a América Latina. Ustedes no saben el servicio que le han prestado al mundo. Al hundir en la fosa del Pacífico, no sé cómo se llama ahora, que tiene como 8.000 metros de profundidad, el símbolo de la globalización neoliberal, y han insuflado tremenda fuerza al número creciente de personas que han ido tomando conciencia en toda nuestra América sobre qué cosa tan horrible y fatal es eso que se llama globalización neoliberal. Pero es que hay tantas cosas de interés común que se puede tener. La convicción de que esas deben prevalecer, el mundo posible, porque fíjense que ha tomado fuerza esa frase, un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. 22 años pasaron de estas palabras, y si hay una figura que motivaba y de alguna manera motiva, y parte del recuerdo de traerlo acá no es solamente la fecha, ¿no?, los 99 años que mañana cumpliría, sino rescatar la idea, en definitiva. Son las ideas las que mueven el hombre, ¿no? Son las ideas las que mueven los tiempos. Qué síntesis. En su cierre, varias cosas pensaba. La primera, cuando planteamos la actualidad, es que en realidad la contradicción principal sigue vigente, que es con el sistema capitalista. Cada uno de los discursos de Fidel lo que dan cuenta es eso. Y hay algo que continuó en esta humanidad y en nuestro país, que hoy lo reflejamos, es este sistema capitalista, y que realmente la única perspectiva de salida para nuestro país y para la humanidad es una salida alternativa de carácter socialista. El otro aspecto que me parecía muy importante era recordar en este discurso, en este momento, en las escalinatas de la facultad, algo que creo que es fundamental traerlo en el contexto brutal, cruel que mencionábamos, en el que vivimos, que es rescatar el humanismo. Y primero, cuando se había organizado la actividad, Fidel quiere salir a las escalinatas porque ve que se desbordaba de gente y hacía mucho frío. Y llovía, y había un clima bastante adverso, y lo querían cubrir a él para que no le afectara, pero claro, toda la gente que estaba ahí alrededor no se había preparado para este clima adverso, entonces él prefiere que no lo cubran, quedarse igual que estaba la mayoría de las personas que estaban participando. Eso habla de su altura moral y ética. En ese discurso, Fidel Castro planteó los diferentes tipos de leche que la Revolución Cubana ofrece a los niños según sus niveles de desarrollo. El recién nacido, en los primeros 6 meses, hasta los 3 años, y así sucesivamente. Y hoy tenemos una Cuba bloqueada, pero que a pesar de todo eso sigue garantizando a esos niños el cupo lácteo necesario, así como la salud pública, la educación gratuita y un sistema electoral mucho más democrático que el más democrático de cualquiera de las llamadas democracias de América Latina y el Caribe. Y para el final nos quedan algunos mensajes que nos han llegado al 11 26 99 95 74. Bienvenidos al aire con Informe de Pájaros, camaradas, nos dice Silvia.
Y agradecemos mucho el mensaje. Nos escribe un mensaje que lo voy a compartir completo de Mercedes Justo, oyente de la radio. Dice: tengo la necesidad de contactarme con ustedes por algo muy preocupante que sucede en el Parque Saavedra. Hay un inminente desalojo de los feriantes que trabajan en el parque. Resido desde el año 1989 en el barrio. Atravesé varias crisis como las de ahora nunca vistas. La Feria del Parque, ubicada en la Comuna 12, surgió con la crisis de 2001. En principio le quisieron desalojar, pero luego de una larga lucha de los trabajadores y vecinos se logró normalizarla y funciona desde entonces. Con la actual crisis la historia se repite. Desde la organización que integramos, los feriantes, vecinos y quienes participamos en la Asamblea Interbarrial Parque Saavedra, como en mi caso, estamos colaborando con todo lo que podemos. Proponemos difundir esto que se avecina y se pueden entrevistar a feriantes. Tengo contactos y se los puedo enviar. Así que bueno, tomamos el mensaje, recogemos el guante y lo devolveremos también interesándonos con el tema, agradeciendo por supuesto el contacto a Mercedes Justo. Y hay también un mensaje de Rosalía: buenas noches, un gusto escucharlos, y en especial a Jorge, qué bueno que esté en la radio. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Un beso. Nombre muy lindo, muy artístico, Hermoso. Si canta Rosalía, esperamos que nos cante algo para la próxima. Nosotros ahora nos vamos a despedir, porque así como llegamos, por un ratito nos vamos y nos encontramos en este momento, mañana, después y todo el tiempo en las redes, allí en @Radio con Aguante y en @Informe de Pájaros en Instagram. Y el martes que viene otra vez aquí estaremos Pablo Marcau, Solana López, Jorge Kreines. Gracias. Un abrazo. Buenas noches, buenas tardes y buenos días para todos. Marcos Delgado y Pablo Fernández en la operación técnica. Son casi las 10 de la noche, momento de despedirnos y agradecerles por habernos acompañado en este primer capítulo de Informe de Pájaros aquí en Radio Con Aguante. Segundo será la semana que viene, el martes a las 9. Chau. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros.